Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Es evidente que la sociedad argentina, cuando se zambulló para elegir a Milei, hizo una especie de determinación que no tiene ya discusión. Había que votar en contra del peronismo y de cualquiera de las versiones que pudieran estar imaginariamente representándolo. Ahí se juntó todo el gorilaje, el cipallaje y también aquellos que, sin ser enemigos del peronismo, no quieren que un peronista gobierne. Las consecuencias son el cachivache presidente y la hermana, empoderado por el propio cachivache, como la jefa. Resulta que la jefa, que nadie votó, que nadie eligió, tiene más poder que la vicepresidenta de la República, que recibió los mismos votos que Milei. Y en los actos de San Martín, la jefa bajó a la vicepresidenta. Por lo menos no le permitió que concurriera con felicidad a determinadas conmemoraciones. Esto indica lo quebrado que está lo institucional, lo manoseado que está la democracia y la irrepresentatividad de la hermana que nadie votó a un sumiso hermano que dice: ella es la jefa, ella manda y ella decide. En esta orquesta cachivache toca la pieza mayor la hermanita de Javier. Y entonces hubo un desacuerdo para que no estuviera en determinados lugares, o por lo menos que decidiera no ir, la vicepresidenta en los homenajes al padre de la patria. ¿A dónde llegan? A cualquier nivel, porque despechadamente hacen una especie de apuesta a ver quién manda más, quién tiene la mecha más larga, por decirlo de alguna forma, y en definitiva, las dos son polos opuestos. Una, con los mismos votos del hermano, sería la representante legal. La otra, empoderada por Javier, como la jefa, que nadie votó, que nadie eligió con el sufragio, pero que tiene más poder que la vicepresidenta de la nación. Y eso ha desarrollado una anarquización entre la número 2 y el número 1, al punto tal que la tensión se notó en los actos conmemorativos del padre de la patria. Bueno, esto no sería muy grave si es que no estuviéramos escuchando constante y permanentemente en usinas del oficialismo cómo se dividen los tantos y en una especie de poroteo analítico ver cómo está parada la vicepresidenta para, caso de una hecatombe, asumir la presidencia de la República. Y más allá que sea lo que legalmente corresponde, hay toda una crisis en marcha donde Karina le dijo a los propios que si algo llegara a pasar, que no se haga ninguna ilusión, porque también lo va a arrastrar a ella. Ustedes se dan cuenta en qué clima se está gobernando, en qué forma se están dictaminando sobre el futuro de todos nosotros, y qué hizo la mayoría del pueblo argentino cuando optó por el cachivache. Ahora, hemos dicho más de una vez, no hay que preguntarse qué es lo que hace Milei, hay que preguntarse qué es lo que hizo el pueblo en su mayoría cuando determinó elegirlo y ungirlo presidente al cachivache. Y entonces, cuando esto pasa, cuando nos damos cuenta que el tema es sociológico, cuando nos damos cuenta que la sociedad argentina votó a alguien que decía que venía con una motosierra a romper todo
no decía que venía a construir nada, venía a destruir todo y sacó más votos que el que proponía construir. Estamos ante una sociedad distinta, adversa, dificultosa con relación a lo que alguna vez se soñó de una comunidad organizada. No, nada de eso. Tenemos una comunidad desquiciada donde ingresa todos los días en el mundo de las insólitas redes sociales más que en la verdadera información, que ingresan y que deambulan por allí y que ponderan a lo que hace el cachivache, que en lugar de dormir y estar fresco y presto al otro día para gobernar, juega todas las noches en las redes sociales. Esta Argentina de hoy es una Argentina diferente a la que pudimos imaginar en algún momento. Tanta lucha, tanto pelear, tanta sangre, tanto sufrimiento, tanta prisión, para terminar en esto es casi increíble, difícil de soportar y que para muchos que ya transitamos el final de nuestra habitación en la tierra, resulta incomprensible, resulta inentendible, resulta no digerible, pero la realidad dice, ahí está. ¿Y por qué está? Bueno, ahí empecemos entonces a estudiar las fallas, los errores, los horrores cometidos por otros que decían representar una posición del pueblo, representar sentimientos y pensamientos nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto despertamos un día con el multiprocesado de Mauricio Macri haciendo todo el esfuerzo para juntar a los que habían perdido y se quedaron en la segunda vuelta con el triunfo. Así que ahora lo único que queda es pensar en la construcción de la oposición orgánica, porque también estamos viviendo un momento que si esto se desmadra en demasía, no hay quien conduzca a un pueblo embravecido porque no hay referentes. Y la falta de referentes nos pueden llevar a una anarquización mucho más profunda de la que tenemos hoy con el gobierno del entreguismo libertario disfrazado de anarquismo, pero que es del viejo y más rancio liberalismo. La Argentina está transitando un momento de profunda confusión para su sociedad. Hay un debate abierto de ideas, pero esencialmente hay una tremenda crisis de construcción de referencias para decir, si esto no sirve, ¿qué es lo que está enfrente que sirve? Y ahí entonces es donde se tiene que empezar a trabajar, donde las organizaciones libres del pueblo tienen que dejarse escuchar, donde los sindicatos tienen que hacer su aporte, donde las organizaciones sin fines de lucro tienen que aparecer y mostrar a sus mujeres y a sus hombres, es decir, donde la sociedad tiene que empezar a mostrar características más allá de los que profesionalmente se dedican a la política, porque la Argentina está en una tremenda necesidad de una conducción lógica, ordenada, científica, analítica, y no para un cachivache que improvisa todo el tiempo y que además de improvisar usa una vieja teoría liberal que ya no tiene más sustento y que los números no le dan y no sabe qué timbre tocar porque el ministro que puso Milei, que es un endeudador profesional, un timbero de finanzas profesionales como el Toto, no nos llevan nada más ni nada menos que a decir en todos los entes internacionales, a vos ya te conocemos, no tenés ningún crédito y acá no vengas a pedir nada. Ahora están haciendo una gestión con los árabes, con el mundo árabe, después de ser abanderados de defensa del proyecto de Israel, le va a pedir auxilio económico a los árabes.
No hay nada que sea coherente en este gobierno del cachivache y sus secuaces. La Argentina está en una verdadera crisis de identidad, una crisis institucional, pero lo que es más grave, enfrente nada hay construido para enfrentar este mundo irrisorio, increíble, espantosamente liberal que nos va llevando todos los días a tener cada vez menos, a estar cada vez más en riesgo y donde con toda libertad el oro argentino se lo mandaron a Londres sin que no haya todavía escuchadose a un solo senador, a un solo diputado de la oposición levantar la voz. Peor todavía, el cachivache tiene amplios poderes otorgados por el Parlamento argentino. Es decir, que el Congreso Nacional se autocensuró a sí mismo, dándole todos los poderes al Ejecutivo, y para lo cual nos preguntamos, ¿para qué queremos entonces a los diputados y senadores? Este tiempo y este momento es para tenerlo muy en la mira, muy en el análisis de todos los días, porque estamos sentados en un polvorín. En algún momento el pueblo va a hacer tronar el escarmiento porque ya no va a poder ni siquiera darle de comer el padre a sus hijos, aunque tenga trabajo. Es la primera vez que en el país gente con trabajo está en la línea de pobreza. Se trabaja, se cobra un salario y se es pobre. Ha encarecido toda la economía del país. Es un país en dólares de los más caros del mundo. Vivir en la Argentina se gana en pesos y se vive en una economía dolarizada. Mentalmente, así están los precios para el consumo diario. Esta Argentina no tiene mucho tiempo de existencia, pero el problema es qué cosa hay para reemplazarla.